Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercer grado. ¿Cómo están ustedes? Sé que ansiosos por ver y seguir escudriñando un poquito sobre los acontecimientos históricos. Hay acontecimientos históricos que son propios de nuestro país, otros acontecimientos históricos mundiales, otros que son del corregimiento donde vivimos o el lugar donde vivimos, pero todos acontecimientos históricos que son hechos muy importantes y relevantes en nuestras vidas. Y hoy, un hecho que pronto vamos a celebrar es el Día Internacional del Folclor. ¿Qué es el folclor? Es aquella cosa que nos identifica, que demuestra de qué país somos, de qué región venimos, y hay muchas formas del folclor. La tenemos en los vestuarios, también tenemos orfebres que hacen joyas, como las que nosotros, las mujeres panameñas, utilizamos cuando nos ataviamos ¿de qué? De nuestro vestido más hermoso del mundo, que es la pollera, ¿verdad? Y también tenemos algunas otras manifestaciones culturales, por ejemplo, cuando escuchamos la mejoranera, o cuando estábamos en aquella época que podíamos ir muy libremente a un toldo y escuchábamos que a los músicos populares. Ese día también queremos felicitar a todos los folcloristas que ayudan a preservar nuestro folclore y a darlo a conocer a nivel nacional e internacional. El 22 de agosto fue reconocido por la UNESCO como el Día Internacional del Folclor. Entonces, chicos, hablando un poquito del folclor, vamos a ver esos acontecimientos históricos que nos marcan como país, como pueblo, como nación. Iniciamos y nuestro país fue colonizado por los españoles. Recuerden que dependiendo de quién colonizaba, asimismo nos dejaban ciertas herencias culturales. Y a nosotros nos colonizó los españoles. Por eso es que nosotros también como idioma tenemos que el idioma español. Los españoles, ¿de qué país venían? ¿De qué región venían? De España, ¿verdad? Lo que era en ese tiempo, los reyes patrocinaron muchas expediciones y entonces allí tenemos que los españoles fueron los que llegaron a nuestra tierra, nos dejaron las costumbres, idioma, también nos inculcaron la religión y fundaron muchas comunidades. Recuerden que como la reina era católica, muchas de las comunidades que tenemos los nombres de algunos santos. Los españoles tenían sus creencias religiosas en lo que era el catolicismo. Aquí en Panamá, Rodrigo de Bastida recorrió las costas del Istmo. ¿En qué año? En 1501. A su llegada encontró varios pueblos aborígenes que se establecieron en este territorio hace muchos años, muchísimos años antes de la llegada de Colón a América en 1492 y de la llegada de Rodrigo de Bastida, que fue el que realizó algún recorrido por las costas en 1501. Antes de ello ya estaban nuestros pueblos indígenas aquí, que venían de diferentes regiones. Por eso que ustedes ven que los pueblos indígenas, muchos no hablan la misma lengua, el mismo lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependían de la región donde ellos venían. Los españoles fundaron en el Istmo varios pueblos y ciudades. Muchas de ellas existen en la actualidad y son sitios históricos y culturales de los corregimientos de las provincias, ¿correcto? Vamos a ver aquí que la mayoría de los pueblos al conquistarse han guardado las tradiciones españolas. Por ejemplo, la plaza o parque central ubicada en el centro del barrio, el palacio municipal y la iglesia alrededor de la plaza principal. Las viviendas más cercanas a la plaza principal eran habitadas casi siempre por los primeros pobladores. En cada corregimiento sobresalen personas por su aporte en el desarrollo económico, político y cultural. Cada corregimiento tiene su propia historia. Esa historia nos dice cómo se formaron los barrios, que componen el corregimiento, quiénes fueron sus primeros habitantes, en ocupar ese territorio y por qué le dieron el nombre a ese corregimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Preguntar
indagar, niños, por qué donde yo vivo se llama así. Por lo menos aquí en lo que es la ciudad de Panamá, muchos de los lugares donde actualmente habitan, la principal población estaba en lo que era el casco antiguo, en lo que era allá para la 5 de Mayo, el Marañón, el Chorrillo, pero allí se sobrepobló y tuvieron que emigrar cerca de la ciudad hacia otros lugares. Entonces, por lo general, aquellas barriadas o corregimientos o lugares en sí vienen ¿de dónde? De aquellos pueblos de lo que era el Chorrillo, Marañón, Casco Antiguo. Entonces ellos fueron buscando una mejor situación de vivienda. Muchas veces, como eran casas de madera, habían grandes incendios, entonces habían que reubicarlos, y lo que hacían nuestras autoridades era llevarlo hacia un lugar cercano a la ciudad y que ellos podían tener lo que es su terreno, o muchas veces también el gobierno construía viviendas que le brindaban a ellos a bajo costo. Entonces allí es como se formaron. En el interior del país también habían otros lugares que estaban despoblados y que muchas veces llegaban primero una familia a lo que era habitarlos. Allí entonces hacían lo que era cosechas, sus productos, a sembrarlos, y entonces allí otros familiares, amigos de las comunidades donde vivían antes, venían hacia esa comunidad y entonces le buscaban un nombre de acuerdo a qué. De acuerdo, podría ser de repente a el lugar donde habían vivido antes o algún santo patrono. Así también es la historia de un pueblo en Santiago que se llama La Colorada. Tenemos la Colorada de los Santos y tenemos la Colorada de Veraguas, ¿verdad? A todas las personas de la Colorada que celebran ¿qué? San Pedro, muchos saludos especiales, y en verdad ellos vinieron de otro lugar y llegaron los primeros pobladores entonces a lo que es el lugar de La Colorada en la provincia de Veraguas. Continuamos y vamos a ir, la semana pasada estuvimos viendo que, el domingo recién fue el día de la celebración de Panamá, la Vieja, 15 de agosto de 1519. ¿Quién fue su fundador? Pedro Arias Dávila, o Pedro Arias Dávila, ¿verdad? Fue el primer asentamiento europeo en el litoral pacífico en Latinoamérica. Lo que ahora son las ruinas, en su momento fue un lugar estratégico de donde salían muchas conquistas, de donde salieron muchas expediciones, donde pasó mucho oro y muchas cosas que se hicieron durante ese periodo, ¿verdad? Para lo que era la corona española, Panamá Viejo fue de gran importancia. Y miren ustedes, en aquel tiempo no había tanta tecnología, pero vemos todavía que está edificada, que es lo más representativo de Panamá Viejo, su torre. Y allí dirán ustedes, allí vivían personas. ¿Qué era lo que se hacía en esa torre? En realidad esa torre era de la iglesia, y allí los domingos era una plaza central donde había mucho intercambio de mercancía, iban a escuchar lo que era la misa. Allá arriba en la torre había un campanario que era el que anunciaba las diferentes horas del día, y también anunciaba que había un evento especial, ¿verdad? Cuando el gobernador en esa época quería tomar en cuenta la opinión de muchas de las personas que allí habitaban, lo que hacía era sonar el campanario y las personas iban hasta la plaza y allí se tomaban grandes decisiones. Miren qué importante fue nuestro país desde aquella época, ¿verdad? Y lamentablemente la ciudad fue atacada ¿por quiénes? Por los piratas. Y en ese momento el pirata inglés Henry Morgan, en 1671, y fue atacada pues Panamá. Él quería saquear todo lo que era la ciudad, porque Panamá era en ese momento una de las ciudades más relevantes y en la cual pasaba mucho lo que era el oro. Entonces eso era lo que él venía buscando, el oro, y entonces atacó a Panamá. El gobernador de aquella época lo que hace es que allí había un
un depósito de pólvora, y lo que hace es que manda a incendiar la ciudad porque ya se veía cerca de lo que es Panamá Viejo está el mar y se veían que venían los barcos piratas. Entonces él lo que manda es a incendiar la ciudad para que así ahuyentara a los piratas. Esto que él realizó no tuvo su éxito porque los piratas igual llegaron, pero lo que hicieron fue que antes de que los piratas llegaran, trasladaron muchas de las cosas que habían de valor hacia lo que hoy conocemos como el casco antiguo y que fue reconstruido el 21 de enero de 1963. ¿Ok? Entonces tengamos esos datos importantes. Ese dato importante es importante ¿para quién? Para todos los panameños, ¿verdad? Para todos los panameños, de conocer desde dónde vienen nuestras raíces y nuestra importancia a nivel mundial. Vamos entonces, otro hecho histórico importante y que coincide en el día es el Canal de Panamá. Seguimos siendo una ruta de intercambio, así como lo fue Panamá Viejo. En su momento, el Canal de Panamá abre las puertas, ¿verdad? En el 15 de agosto también. Y eso, ¿qué hace? El intercambio, lo que es de mercancía, los barcos que pasan por el canal, y la construcción del canal inició en 1880 por parte de una compañía francesa. Pero dicha compañía entró en problemas porque lo que era la salud ambiental aquí en Panamá tenía muchos problemas. Estaba iniciando en ese momento la República y vino lo que fue la fiebre amarilla. Entonces se tuvo que dejar la construcción, como decimos en buen panameño, a medio palo. Pero entonces después los norteamericanos entonces retomaron eso en 1903. El gobierno panameño firmó un tratado con los Estados Unidos de América para nuevamente reiniciar lo que es la construcción del canal. El Canal de Panamá opera bajo el sistema de esclusa y cuenta con la de Gatún, Miraflores, Pedro Miguel y la ampliación de Agua Clara y Cocolí. La construcción por parte del gobierno de los Estados Unidos inició en 1904 y finalizó en 1914 y la inauguración fue el 15 de agosto de ese mismo año. También aquí vemos que es interesante saber que las esclusas están construidas para ambas vías, o sea, pueden los barcos transitar tanto para el Pacífico como para el Atlántico. No hay que esperar que un barco vaya para el Atlántico para que otro venga para el Pacífico, no, pueden hacerlo en el mismo tiempo. Desde su inauguración, el Canal de Panamá han transitado más de 1 millón de embarcaciones. En el paso de las esclusas, los barcos son asistidos por locomotoras o mulas, como se conocen, y estos trabajan a la par. Imagínense, hay barcos pero tan grandes que necesitan de 4 a 8 locomotoras para poder que haga su tránsito exitoso. Y tenemos que estar muy orgullosos del Canal de Panamá porque hoy en día es manejado totalmente por manos panameñas. Aquí también les presento el primer barco en cruzar el Canal de Panamá. ¿Y cuál fue? El Vapor Ancón, ¿verdad? Mírenlo, es el Vapor Ancón. Esta foto es una foto de aquella época. Entonces, es muy importante saber entonces cuál fue el primer barco, cómo se llamaba el primer barco, el Vapor Ancón. Todos estos son hechos históricos que debemos conocer y que debemos saber para tener un punto de partida y de saber de dónde vienen las cosas. Lo que hoy vemos del Canal de Panamá ha mejorado muchísimo, ¿verdad? En tecnología, en todo el empeño que le ponemos los panameños a esa obra que es de carácter nacional, pero con las puertas abiertas hacia el mundo, ¿verdad? Y vamos a aplicar lo aprendido y vamos a investigar 2 aspectos del corregimiento que se deben conocer y saber de su historia. Por ejemplo, ¿por qué se llama mi corregimiento? Dependiendo del corregimiento donde vivas, ¿por qué se llama en esa forma? Recuerda que el corregimiento que vas a investigar es donde está la escuela,
¿ok? Vas a donde está la escuela, porque sabemos que hay estudiantes que de repente en este momento han tenido que emigrar por la situación del COVID, pero ¿recuerdas dónde está tu escuela? ¿Recuerdas cuál es el corregimiento? Bueno, en base a eso lo vas a hacer. Y vas a preguntar a las personas, sobre todo a las personas mayores que deben saber sobre su corregimiento, el nombre de alguna persona de ese corregimiento que resalte su nombre y el aporte. De repente el aporte puede ser en el deporte, será una persona que hace ligas, que le gusta interactuar con los niños, ¿verdad? También puede ser en la educación, alguna persona puede ser que donó el terreno para donde se hiciera la escuela. Así lo vas a averiguar y vas a poner el nombre y cuál fue el aporte para ese corregimiento. Vamos a ver, aquí, como te he dicho anteriormente en las clases de ciencias sociales, tienes que usar tus sentidos. Y sabemos que de repente, ya en tercer grado, ya antes tenías conocimientos previos de lo que era el lugar o el sitio donde tú vivías. Y aquí vemos que un pequeño mapa, un pequeño croquis con diferentes dibujos que tú debes ir conociendo esos símbolos para que te puedas orientar. Entonces vas a hacer un paseo imaginario y ubica en el esquema una imagen o dibujo de tu corregimiento para ver. Si tu corregimiento, vamos a ver cuál de estos sitios hay. Por ejemplo, esta H es ¿de qué? De hotel, ¿ok? La H de hotel, donde se hospedan las personas, donde se quedan las personas. También tenemos aquí una cruz, que esa la pueden usar como la Cruz Roja o puede ser un hospital, ¿correcto? Bien, entonces acá vemos, por ejemplo, tenemos una cruz en verde. ¿Qué es eso? La iglesia, algún templo, ¿verdad? Está cerca del templo, allí puedes poner qué iglesia es, qué templo es. También tenemos, acá lo que tenemos es un cuchillo y un tenedor. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es su significado? A ver, muy bien, un restaurante. Y aquí también tenemos un sobre que nos indica que eso es el correo, ¿verdad? El correo, que ya esa es un lugar que muy poco, sobre todo los niños ahora ya no lo conocen porque nos manejamos a través de la tecnología y lo hemos cambiado. La estafeta, como nosotros le llamábamos, la estafeta de correo, donde nos mandaban antes las cartas y teníamos que ir a buscar y esperábamos a veces hasta 15, 22 días para leer la carta de una persona que vivía en el exterior. Y si era de aquí de Panamá, de repente te podía demorar, si venía del interior, unos 8 días. Ya ahorita lo podemos recibir en el mismo instante. ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de la tecnología, a través del internet y lo que nosotros conocemos como correos electrónicos, ¿verdad? Es muy importante cómo va a ir evolucionando la comunicación. Aquí colorea las manos y pregunta a tu docente y familiar acerca de los nombres de los diferentes grupos indígenas de nuestro país. ¿Cuáles son aquellos grupos indígenas, aquellos aborígenes que estaban antes de la llegada de los españoles, antes de la colonización, ¿verdad? Ya ellos existían aquí en nuestro país y que a pesar de que han tenido muchas luchas por sus territorios, también han preservado la cultura y cuidan de todo, están muy comprometidos a cuidar de lo que es todo el ambiente natural. Entonces aquí vemos cuáles son esos y lo vas a escribir, lo vas a hacer como investigación, ¿verdad? Acá establece las semejanzas y diferencias entre indígenas y mestizos. ¿Cuáles las semejanzas que tenemos y cuáles son las diferencias que tenemos entre indígenas y mestizos, ¿verdad? Vamos a dialogar con la familia y explica de una forma sencilla los primeros pobladores del corregimiento. Reconoce y escribe 3 formas de vida de los primeros pobladores del corregimiento, cómo eran. A mí me cuenta, por ejemplo, mi abuela, que para salir del corregimiento donde está ubicado, que se llama la Raya de Santa María, en Santiago, había solamente una forma, era un transporte que se le llamaba la chiva,
y entonces había una sola, y en ese momento tú salías en la mañana y llegabas hasta la tarde, porque ese transporte llevaba a todos sus pobladores a lo que era alguna cita en lo que era en Santiago, por ejemplo, y no regresaba hasta las 3:15 de la tarde, porque los caminos no eran tan fácil ir hacia ese lugar, porque no teníamos en ese momento unas buenas carreteras, que hoy día contamos con una buena carretera, ¿verdad? Queremos agradecer entonces al profesor Bolívar Mudarra, quien es el encargado de realizar nuestros PPT.